Muy bien, jóvenes, empezamos nuestra segunda clase virtual de base de datos. Bien, en esta ocasión vamos a ver dos temas muy importantes acerca del diseño de la base de datos. Uno de los temas va a ser hablar de los índices, qué son los índices, y más adelante hablaremos acerca de las propiedades de los campos. Básicamente vamos a hablar de dos propiedades, la de formato del campo y la de máscara de entrada. Vamos a empezar con índices. ¿Qué son los índices? Aquí les dejé una analogía de lo que son los índices en Access con lo que es una biblioteca. Una biblioteca, cuando está desordenada, es obvio que va a ser difícil encontrar un libro de entre todos los que están ahí. Sin embargo, una biblioteca cuando está bien ordenada, de acuerdo a algún tema, de acuerdo a alguna numeración del libro, es fácil su búsqueda. El encontrar el libro es algo muy sencillo. De igual forma también, un índice en Access que se aplica a un campo o varios campos es una manera también de hacer que la base de datos sea más eficiente y así poder encontrar correctamente la información dentro de la base de datos, dentro de una tabla, y de forma más rápida posible. Por eso es que se crean índices en la base de datos. Una vez que Access ha obtenido la ubicación en el índice, entonces puede recuperar los datos al ir directamente a la ubicación correcta. Al igual como cuando el bibliotecario, el encargado de la biblioteca, a él se le pregunta acerca de dónde se ubica cierto libro, entonces el bibliotecario podría decir: se encuentra en el estante A, en la casilla número 5. Rápidamente lo ubica porque tiene los libros bien ordenados, los tiene indexados, por así decirlo, para que de esa manera se encuentre rápidamente. Entonces en Access sucede lo mismo, y tenemos que cuando nosotros seleccionamos un campo, siempre en las propiedades propiedades del campo aparecen dos pestañas, la de general y la de búsqueda. En la pestaña general aparece esta opción, indexado, esa propiedad del campo. Y aquí es donde nosotros podemos indicarle a Access si nosotros queremos que ese campo sea indexado o no. Los valores que puede tomar esa propiedad son no, sí con duplicados y sí sin duplicados. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando el valor aquí puesto en esa propiedad indexado es no, significa que no vamos a crear ningún índice para ese campo. Cuando es sí con duplicados, significa que vamos a crear un índice en ese campo, pero los valores que se registren en ese campo pueden estar duplicados. Pero si elegimos sí sin duplicados, crearemos el índice, pero no se va a permitir valores duplicados para ese campo. Es decir, si tenemos un valor 1, no tiene que existir otro valor y no lo va a permitir, Access no va a permitir ingresar otro valor que sea igual a 1. Tiene que ser diferente para que lo pueda permitir entrar en ese valor en el campo. Entonces, esos son los pasos, se los registré aquí de forma textual. Me quiero ir más a la práctica, ¿sí? Aquí ustedes lo pueden leer más tarde acerca de lo que tienen que hacer paso por paso para crear un índice. Sin embargo, quiero ir a la práctica directamente. Eso lo pueden leer después, se los voy a enviar esa diapositiva. La práctica 2, parte A, ahí les puse la fecha de entrega. Vamos a hacer la práctica 2, parte A. De hecho, todo lo que vemos ahorita es práctica 2, ¿sí? La cual, esta primera práctica consiste en crear índices para las claves primarias y compuestas de todas las tablas, así como algunos campos adicionales. Esa es la primera parte de la práctica 2, ¿sí? Hasta ahorita, ¿alguna pregunta que tengan? Lupita y Daniel. Ok.
Correcto, entonces continuamos. Vamos a Access directamente. Yo tengo aquí ya tengo la base de datos, la que ustedes ya deben de tener, ya con los valores registrados, todos los valores registrados en cada campo. Ya tengo almacenada información en los campos. Ahora vamos a empezar, voy a cerrar todas otra vez. Vamos a empezar a crear los índices para, decía la práctica, para todas las claves primarias y compuestas de las tablas. Primeramente, para todas las claves primarias y compuestas. ¿Cómo se crea eso? Bueno, la tabla clase, tenemos que abrir la tabla clase e irnos a la vista diseño, a esta vista. Y como podemos observar, en esta tabla clase tenemos una clave compuesta. Una clave compuesta de dos campos, del campo CNO y del campo SEC. ¿Sí? Entonces vamos a crear un solo índice para estos dos campos. ¿De qué manera lo hacemos? Bueno, seleccionando quizás el primero o el segundo, no importa cuál seleccionemos, nosotros le damos aquí en la pestaña de diseño, en el cuadro de mostrar u ocultar, está la opción índices. Al darle clic en esa opción, nos aparece este recuadro. ¿Sí? Aquí yo ya había creado un índice. Sin embargo, voy a eliminarlo. Eliminar filas. Ahí está, así. Bien, voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto. Ok. Y vuelvo a empezar de cero para que ustedes lo puedan ver. Ya está ahí. Ok, así aparece. Ya que crearon sus claves y le dan aquí en índices, así aparece automáticamente. Voy a aumentar el tamaño de aquí. Entonces, de este lado ustedes pueden observar que aparece el nombre del índice. ¿Qué nombre va a tener el índice? Podemos asignarle nosotros un nombre. Por defecto lo escribe aquí primary key, pero podemos asignarle clase. Así lo voy a hacer. Clase índice. Clase-índice. Indicando que este nombre pertenece a un índice, es un índice de la tabla clase. Y de este lado, aquí, al darle clic en este icono, nos desglosa a nosotros los campos de la tabla. Decíamos, la práctica es crear índices para las claves primarias y compuestas. En esta ocasión, las compuestas, la clave compuesta está por el campo CNO y el campo SEC. Así es que aquí elegimos CNO y en la parte de abajo, aquí elegimos el campo SEC. ¿Sí? Y estamos creando un índice para los campos CNO y el campo SEC. Automáticamente se pone aquí ascendente y ascendente, dejémoslos de así como está. Y dándole clic al nombre del campo nos abre este cuadro de abajo donde dice propiedades del índice. ¿Qué significa eso? Bueno, si nosotros activamos aquí un sí, se indica sí, cuando se indica que es sí, entonces el índice se menciona que es la clave principal. Esta es una clave que es compuesta. Por lo tanto tiene que venir el término sí para principal. De igual forma para sec. ¿Sí? Así es que en única, en esta opción permite indicar si permitimos valores duplicados o no. Nosotros queremos permitir valores duplicados para este campo. Lo permite la tabla. Van a observar ustedes, vamos a cerrar esto y vamos a ver en la vista hoja de datos. Guardamos los cambios. Van a ver ustedes que el campo CNO efectivamente tiene valores duplicados. ¿Sí? Tiene valores duplicados. Por ejemplo, aquí está un C11 y aquí está otro C11. Aquí está otro un P11. Aquí está un T11 que repite con este otro T11. Tiene valores duplicados este campo. Este otro campo
hay un 0,1 y hay un 0,1, hay un 0,1 y otro 0,1. Recuerdan que decíamos que la clave primaria no tiene que tener valores duplicados. Bueno, esa es una clave compuesta. Cuando se trata únicamente de una clave primaria, es decir, un campo asignado como clave primaria, entonces no tiene por qué tener valores duplicados. Pero en caso de que se trate de una clave compuesta de dos campos o más, entonces el registro, los valores de de los campos por la cual está compuesta la clave, no tienen que repetirse con otro registro. Por ejemplo, C11 en CNO y 01 en SEC. Y aquí también es C11, pero no se repite con este otro registro, porque acá en el campo SEC es 02. Este registro es diferente entonces a este otro registro. No son iguales porque lo diferencia este valor. De igual forma podemos decir con este registro T11, que aquí se vuelve a repetir, pero los valores que tiene en SEC no son iguales, ¿sí? Entonces este registro es diferente a este otro registro. Por eso se llama clave compuesta. ¿Estamos? Entonces ese detalle quería hacerlo resaltar porque va a servirnos ahorita que hagamos el índice. Regresamos a la vista de diseño, damos clic en índices y entonces aquí única, cuando dice única, permite indicar, decíamos, si permitimos valores duplicados o no. Si dice que sí, significa que no admite valores duplicados. Por lo tanto, no va a permitir este índice, no va a permitir valores duplicados. Por eso ponemos un sí, que va a ser único ese índice para cada registro. Vamos a ver la diferencia más adelante cuando es un índice de un solo campo. Pero como está compuesto, decíamos, entonces no tiene que tener registros duplicados, sino que tiene que ser único el registro para cada valor del índice. Y aquí es si permitimos nulos, obviamente en una clave primaria no se permiten nulos, siempre se tiene que tener un valor. Dejamos así entonces, sí, sí y no. Y cerramos la pestaña y guardamos. ¿Sale? Y ya creamos el índice para esos dos. Si nosotros queremos crear el índice para la tabla claustro, la abrimos, nos vamos a vista a diseño y como podemos observar aquí, la clave primaria es FNO, no es una clave compuesta, ¿sí? ¿Se va entendiendo lo que significa clave compuesta y clave primaria? Lupita o Daniel, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Ok, vamos a continuar explicando, ¿sale? Entonces decíamos, vamos a crear el índice para este campo, que es la clave primaria. Nos vamos nosotros a índices y como podemos ver aparece nada más. Ok, aparece nada más el campo FNO, ¿sí? FNO. Ok, a ver, hazme la pregunta otra vez. No entendí. Ok, ¿cuál es la diferencia entre clave primaria y compuesta? Dices. Ok. Una clave primaria está
está asignado, para cuando se trata de una clave primaria, decimos que es un solo campo donde aparece como clave primaria, donde está la llavecita. Pero cuando decimos clave compuesta, se refiere a más de dos campos que forman una clave, como por ejemplo la tabla clase. Aquí es compuesta porque son dos claves que forman a la vez una sola. Así es. Así es. Aquí son dos claves. Por ejemplo, acá en la tabla, la de matrícula exactamente, vamos a ver, son tres aquí. ¿Ves? Entonces, esta es una clave compuesta. Está compuesta de tres campos, CNO, SEC y SNO. Así es. Entonces, la clave compuesta está formada por más de dos campos. Y una clave primaria está formada por un solo campo. ¿Sí? Cuando se trata de una clave compuesta, podemos crear el índice con este icono de índices. Pero cuando se trata de una clave primaria, es decir, de un solo campo, podemos ir directamente a la propiedad del campo en la parte de abajo, la parte inferior, y donde dice indexado, podemos aquí ponerle el índice y asignarle sí con duplicados o sin duplicados. Tenemos que tener cuidado aquí, porque si decimos con duplicados, significa que este campo va a almacenar valores que estén duplicados. Pero como es clave primaria, podemos ver nosotros en la vista hoja de datos que ningún valor aquí se repite. Ninguno. ¿Ven? Es por eso que nosotros vamos a hacer un índice de la clave primaria, pero sin duplicados. ¿Sale? Para la tabla curso, vamos a la vista diseño. También es una clave primaria y vamos a hacer indexado sin duplicados para la tabla curso. Para la tabla departamento, vamos a la vista diseño. También vamos a hacer de este campo un indexado sin duplicados también. Para la tabla estudiante, vamos a la vista diseño. De igual forma, para este campo de la tabla, vamos a indexarlo sin duplicados. ¿Sí? Para la tabla matrícula, entonces aquí cambia la forma de hacerlo. Aquí lo que vamos a hacer es irnos a la opción de índices, asignarle un nombre al índice, que en este caso se va a llamar matrícula índice, y va a estar, y aquí vamos a seleccionar los campos, los cuales es CNO, SEC y CNO. ¿Vale? Y vamos a dejarlo así: principal sí, única sí, y omitir nulos no. Ya creado de esta manera, cerramos y ya creamos el índice. Y ahora sí, guardamos y podemos verlo en la vista hoja de datos y ya está. ¿Sale? Vista diseño, regresamos. La tabla de personal, vamos a la vista diseño también, y de este campo, que es la clave primaria, creamos un índice sin duplicados. ¿Sale? Y de esa manera ya tenemos nosotros los índices para cada tabla, lo cual le va a permitir a Access buscar cierto valor de este campo, el cual lo indexamos, para de forma eficiente devolverlo al usuario. Porque obviamente una tabla no nada más va a tener estos valores. Puede tener 8000 valores, 8000 registros. De entre los 8000, pues obviamente al buscar Access en la tabla se le va a dificultar si no tiene un índice creado previamente. Si tiene el índice, fácilmente busca el dato que requiere el usuario y lo devuelve en la consulta. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta en cómo crear un índice para las claves, decíamos, para las claves primarias y compuestas?
Ok, entonces vamos a crear ahora algunos índices para algunos campos, dice aquí, para algunos campos adicionales. ¿Sale? Para algunos campos. Sí, estos videos los voy a subir también. Se están grabando. Ok, vamos a crear índices para algunos campos adicionales. Ejemplo. Para la tabla clase, después en el correo les voy a especificar qué campos van a crear, de qué campos van a crear el índice. Para la tabla clase, vamos a la vista diseño. Y para el edificio de la clase, es decir, en donde se va a dar la clase, se almacenan estos valores: SC, SC, HU y todos estos. Para el número de despacho en el cual se encuentra el profesor, también se almacenan estos valores. Y como podemos observar, aquí el índice que podemos crear va a ser con duplicados, porque aquí se duplica con esos tres se duplican, este se duplica con todos estos, y aquí también el índice que vamos a crear va a ser con duplicados, porque el 305 se repite aquí, el 306 se repite acá, y el 101 se repite acá de ese lado. Entonces, los índices que vamos a crear para este campo y para este otro campo va a ser con duplicados. Vamos a la vista diseño, nos encontramos en el primer campo que vamos a indexar, vamos a la propiedad del campo, indexado, actualmente está no indexado, cambiamos su valor, sí, con duplicados, y listo. Vamos al otro campo, vamos a la propiedad del campo, y donde dice indexado, actualmente está que no, y ponemos sí con duplicados, porque efectivamente se repiten algunos valores. Guardamos los cambios que hicimos, vemos en la tabla y listo. Es todo lo que se tiene que hacer, es todo. Vamos a la tabla claustro, vamos a ver primeramente la vista hoja de datos, y como podemos observar, si nosotros queremos ubicar al profesor, viendo en la vista diseño, es el nombre del profesor, el domicilio del profesor, el número de ayudante, el sueldo del profesor y el nombre y de departamento. Si nosotros queremos hacer una consulta de acuerdo al nombre del profesor, bueno, tenemos que crear un índice para este campo entonces, porque vamos a tener varios nombres. Y entonces, creando el índice, vamos a buscarlos rápidamente. Vamos a ir a la vista diseño, y del campo fnombre, que almacena el nombre del profesor, indexamos este campo en propiedades del campo. Actualmente está que no, y vamos a ponerle sí con duplicados o sin duplicados. ¿Tú qué opinas, Lupita? ¿Será con duplicados o será sin duplicados? Podemos dejarlo con duplicados, ¿sí? Porque puede que haya personas o profesores con el mismo nombre, ¿no? Obviamente se pueden repetir los nombres. Vamos a dejarlo así, con duplicados. Exactamente. Guardamos nuestros cambios y listo, ya está. Vamos a la tabla curso y nos dirigimos a pista de diseño, y podemos hacer una búsqueda posterior en una consulta buscando el nombre de curso, y podemos buscarlo también de acuerdo al valor de la tarifa de laboratorio, como dice ahí. Pero ¿será necesario? Vamos a ver. Podemos hacer una búsqueda de acuerdo al nombre del curso. En este caso, los cursos, como podemos observar, nunca se repiten. Los cursos son únicos. ¿Ven? Por eso el índice que podemos crear para este campo, puede ser sí, sin duplicados. No va a haber dos cursos iguales. Hay un solo curso.
Por eso podemos crear nosotros en nuestra vista de diseño para este campo, este nombre,